¿Por dónde comenzamos a reactivar nuestras actividades económicas después de la pandemia? ¿Qué les parece si evaluamos un poco el turismo naranja y la economía colaborativa para reactivar la economía? Acompáñame a hacer un recorrido desde la gestión de la política pública y de cómo podemos incidir en tal reactivación. Hola, bienvenidos. Soy el profesor Samuel Escarpato. Gracias por acompañarme en esta entrega. Recuerda suscribirte a mi canal, así como a mi plataforma en Patreon. Hoy hablaremos de uno de los puntos más importantes sobre los cuales nos podemos apoyar para la reactivación económica que todos estamos esperando. Sin lugar a duda, las actividades de comercio y servicio son un motor dinamizador para el resto de la economía. Pues obviamente el turismo tiene mucho que ver en esto. Es la industria sin chimenea. Sin embargo, el turismo mismo ha cambiado. Ahora la gente quiere tener más contacto genuino con las actividades y la gente que va a encontrar en los lugares que va a visitar. Y nada mejor que el turismo naranja para activar todo esto. Vamos a recordar un poco lo que es el turismo naranja y luego cómo podemos hacer para activarlo y formalizar esa activación para bien de todos. Tomemos la economía naranja o economía creativa y el desarrollo sustentable o economía verde en general como los dos grandes paradigmas que contextualizan el turismo naranja. Y muchos de nosotros ya lo practicábamos hace muchos años, solo desde hace algún tiempo ha venido formalizándose con cierto, digamos, convencionalismo internacional. Pero ya la gente está buscando algo que tiene más que ver con el turismo de contacto, de oler, saborear, de ser partícipe creativamente en todo lo que observa y experimenta. De ahí que el turismo gastronómico, el turismo cultural, el turismo musical, el turismo religioso, el turismo espiritual en general, está teniendo cada vez más auge. Podemos ver en plataformas especializadas como Airbnb que han creado servicios complementarios como Airbnb Experience. Una buena amiga especializada en desarrollo turístico, Agnieszka Madrid, me invitó a que hiciéramos un live y conversáramos sobre turismo naranja. En medio de la conversación me di cuenta que por años yo venía haciéndolo sin necesariamente denominarlo como tal. Por ejemplo, en una ocasión un geógrafo amigo me dijo: oye, hay una bióloga de nombre Shenandoah García que está haciendo un estudio sobre el oso andino en un tramo determinado de los Andes, obviamente. Necesitas que le ayudes con alojamiento y transporte por unos días porque tú estás cerca de un sector que ya va a estudiar. Y yo le dije: ¿cómo no? Con mucho gusto. Efectivamente nos conocimos y coincidimos unos días y la trasladamos y la ayudamos con la pernocta en alguno de los espacios que ella va a investigar. Y así me ha sucedido con el turismo de voluntariado, tanto recibir personas que iban a trabajar conmigo en comunidades rurales o indígenas, como también personas que me recibieran a mí porque íbamos a trabajar en otras comunidades, en otras partes de Sudamérica. En el contexto de estas actividades, las personas, por más que estén dedicadas a hacer un recorrido científico, una observación ornitológica o un retiro espiritual, siempre buscan conectarse con la gastronomía típica, con las leyendas típicas, con las expresiones musicales y culturales en general propias de ese lugar. De esta manera, el turismo creativo o turismo naranja pasa a fusionarse con la economía verde o el turismo verde y brinda una posibilidad mucho más amplia de desarrollo microempresarial en conglomerados de pequeñas posibilidades de oferta del servicio turístico en todas sus modalidades que en suma ayudan a reactivar la economía de una localidad. Ahora bien, vamos a pasar a cómo viabilizar el turismo naranja como palanca de reactivación de la economía. Para viabilizar la activación económica a través del turismo naranja necesitamos distintos elementos que entran en juego dentro de lo que podemos llamar contextualmente la economía integrativa. La economía integrativa, como nos explicaba tiempo atrás nuestra colega investigadora, economista disruptiva Liliana Ferreira, nos indica que tenemos que identificar y enlazar todos los actores o stakeholders involucrados
en el sector, en el subsector, en ese clúster, en ese ecosistema que vamos a buscar activar. Otro de los aspectos fundamentales es la economía colaborativa, sobre todo en la reactivación de esta nueva normalidad post pandemia. La economía colaborativa resultará en el vehículo que activará todos esos engranajes que podemos detectar en esa economía integrativa. ¿Por qué digo la economía colaborativa? Y les doy el ejemplo de la bióloga que les decía unos segundos atrás. Cuando a mí me dicen que necesitaban una pernocta por unos días y un traslado a un espacio de los Andes donde yo me encontraba cerca, a mí también me convenía porque por esos años yo me encontraba ayudando a esa comunidad en la organización de la producción agrícola y en paralelo en la creación de argumentos técnicos y jurídicos para fortalecer la protección institucional de determinadas áreas naturales que se encontraban en la zona fuera de los parques nacionales más cercanos. Pues resulta que la visita de esta bióloga nos venía como anillo al dedo dentro de tantos argumentos jurídicos para darle fuerza a la solicitud de protección de determinadas áreas naturales que quedaban fuera de esos parques nacionales y que sin embargo por esos corredores biológicos pasaban o pasan importantes especies animales que están en peligro de extinción, como el oso andino. Otro ejemplo, aquí en la ciudad de Moncalieri, provincia de Torino, conocí a un señor fanático del jazz que venía a hacer un tour jazzístico en la ciudad de Torino. El señor, sin que nosotros habláramos de turismo naranja, él me preguntaba por familias italianas que supieran de jazz y que pudieran invitarlo a almorzar o a cenar, él incluso pagando esos almuerzos y esa cena, pero con quien pudieran compartir experiencias y anécdotas relacionadas con el jazz. El turismo naranja se pierde de vista y puede activar cuánticamente, es decir, a través de relaciones más próximas, todos esos engranajes que ponen a circular la economía completamente. A través de la economía colaborativa como vehículo podemos activar este turismo naranja. Sin embargo, tenemos que seguir viabilizándolo. Tenemos que instrumentarlo a través de la política pública para que no quede nada más como iniciativa de algunos particulares por su cuenta. En este sentido, las escuelas, las universidades, las iglesias, los grupos organizados, los grupos excursionistas, cultores populares, todos tienen que articular en torno a una política de desarrollo común que le dé esa activación a la economía local. Les doy otro ejemplo y hasta contrario. Yo no recuerdo si yo estaba en algún poblado al sur de Chile, no recuerdo si era Talcahuano, muy cercano a Concepción, o si era un pueblo aún más al sur, Temuco. Y había una señora de nombre, era algo así como Enrica Panquinao, que se ponía en una esquina de una calle a vender nalcas, cochayuyo y una cantidad de comida típica de nuestros pueblos originarios, y que eso causaba mucha curiosidad a los que veníamos de afuera y que no teníamos esa costumbre. Sin embargo, yo fui testigo de cómo a la señora la sacaron a empujones del lugar, la fuerza del orden público, porque al parecer estaba prohibido las ventas ambulantes, algo que por el contrario es común en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en México y en otras partes del mundo. El turismo naranja y la economía colaborativa necesitan de la participación de las autoridades locales y que comprendan que en estas actividades microempresariales aparentemente desordenadas, aparentemente informales, es lo que da el mayor atractivo a los visitantes. Ustedes recuerdan al desaparecido Anthony Bourdain, que nos llevaba por mágicos recorridos gastronómicos, pero que en realidad eran más culturales e históricos, y que a través de la pantalla nos hacía sentir absolutamente lo que él y su equipo y sus anfitriones sentían en ese momento, los aromas, los sabores, el gusto de ser recibido por alguien que es representante
genuino de la cultura más local. Eso es una expresión de turismo naranja. Cómo activarlo sin la economía colaborativa es difícil. Y cómo activar ambos sin la institucionalidad que debamos acordar como uno de los actores principales para engranar a todos los demás y que se activen en función de todo esto que he venido explicándoles desde el principio. En un corto video como este es complicado resumir lo que es o puede hacer el turismo naranja en la economía colaborativa. Pero quiero dejarles como corolario que para poder viabilizar toda esta reactivación económica necesitamos instrumentar desde la política pública y desde la institucionalidad pública. Por favor, tomemos esto como tarea pendiente y que a su vez es responsabilidad de todos. Esto no se puede dejar en manos de los políticos, por favor. Tampoco se puede dejar solo en manos de los ecologistas o solo en manos de los operadores turísticos, porque a todos nos conviene la reactivación económica. Por favor, entra a mi plataforma en Patreon, patreon.com/samscarpato, y contribuye con el aporte que puedas, que quede a tu alcance, para que podamos seguir realizando contenidos como este. Muchísimas gracias por acompañarnos.